Bienvenidos a otro episodio del podcast. Ya estamos de regreso con más historias aterradoras y en el episodio de hoy les vamos a compartir historias con duendes, encuentros con el diablo, entre otras. Bueno, y también como siempre recordarles que nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube y también en Spotify, que los episodios los pueden encontrar en formato audio. También recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Viene de Noche Podcast. Y bueno, iniciemos con las historias y yo les voy a contar la primera, que es un encuentro con el diablo. Bueno, esto le pasó a la mamá de una suscriptora y lo quiere contar de manera anónima. Dice que esta sucedió a su mamá cuando ella tenía 15 años, que ella vivía con sus padres en el campo, vivía también con sus abuelos, unos tíos y unos primos. Dice que la familia tenía algunas vacas y caballos que usaban para su sustento. Dice que una tarde, casi al anochecer, su abuelo le pidió a su mamá que fuera a buscar a una vaca en específico, que siempre la dejaban tarde para que se alimentara y luego la buscaban y la metían al corral, ¿verdad? Para que no corriera peligro de que otro animal la atacara. Bueno, ella se molestó con su papá porque sus primos estaban ahí, no estaban haciendo nada más que eran varones y ella era mujer, se sentía porque no los manda a ellos y me manda a mí. Entonces ella en sus adentros dijo, ay, este viejo. Bueno, la cosa es que se va a buscar a la vaca. Dice que mientras caminaba entre los matorrales, vio que de repente salió un toro negro enorme, de un tamaño casi anormal. Tenía los ojos rojos como fuego y avanzaba lentamente hacia ella. Sintió un miedo terrible, dice, una sensación que la paralizó por un momento. Del susto tropezó y cayó al suelo. Pero como pudo, se levantó y corrió con toda su fuerza hacia la casa, olvidándose por completo de la vaca y dejó a la pobre vaca así. Entonces, bueno, cuando llegó donde sus padres, donde el señor, ¿verdad? Le contó lo que había sucedido y él molesto no le creyó para nada. Entonces, ¿qué estaban inventando? Bueno, fueron al lugar donde estaba la vaca y donde ella se había encontrado con el toro, pero ahí obviamente ya no había nada. Claro. Entonces ella no volvió a hacer ningún mandado que la mandaran sola, ¿verdad? De noche, de tarde, porque ella decía, me va a volver a aparecer este toro. Sí. Bueno, y él también lo relaciona a ese toro como el diablo, que le salió el diablo por haber maldecido a su padre, que dijo, ay, este viejo. Entonces, ella piensa pues que le salió el diablo por eso. Pues sí, podría ser como ese tipo de enseñanzas o esas historias que te cuentan tu padre o tu abuelo, que te dicen, si haces esto te va a salir el diablo. Sí. Entonces, literalmente le salió el diablo a ella y obviamente lo va a relacionar porque pues vos sabés que tenemos el concepto de que a los padres hay que respetarlos. Hay que respetarlos, sí. Y ella pues no lo maldijo, pero sí le dijo lo ofendió, por así decirlo así. Sí. Ahí está muy interesante esta historia. Bueno, y qué miedo que te aparezca un toro negro, claro, rojo. Sí. Y la forma que lo describe ella que es de campo, sabe muy bien el tamaño de los toros, sí. Y que hay toros grandes, pero no de ese tipo, o sea, no de ese tamaño. Sí, porque ella lo describe de una forma normal de que nunca había visto algo así. Sí. Qué miedo. Bueno, la segunda historia, mi primera historia, es de Fernando. Pero antes de comenzar, quiero aclarar que la mayoría de las historias, los nombres son ficticios, no son reales. Bueno, Fernando dice que a lo largo de su vida ha tenido un par de parálisis de sueño, pero que es algo como más normal, o sea, te despertás, no te puedes mover y ya, como que pasa en unos minutos. Y bueno, por eso él cuando vivió esto quedó con la duda de que si lo que había visto era un sueño, una parálisis de sueño o fue real lo que vio. Y te va a gustar mucho porque es de ese tipo de historias como de extraterrestres, que vos te da miedo y todo eso. Bueno, Fernando dice que eran las 2 de la madrugada cuando él se despierta y empieza a sentir que no se puede mover. Ya, lo típico de una parálisis de sueño, no se podía mover ni hablar. Hasta cierto punto dice que él ya estaba acostumbrado porque ya había vivido otras parálisis de sueño, pero esta vez él sentía algo distinto, sentía algo diferente en el ambiente de su cuarto y la cama de él estaba justo enfrente de la ventana que daba hacia la calle. Bueno,
La cosa es que dice que él siempre deja las cortinas abiertas como para que entre un poco de luz de la calle, para que no esté 100% oscuro en su habitación. Fue entonces cuando él, como pudo, miró a la ventana y vio que estaba algo parado. Pero créeme, Fabiola, era algo horrible, como lo describe, que era una persona, o sea, con forma de persona, pero altísima, y que tenía los ojos grandísimos. Y lo que él pudo ver con la luz que daban las luces de la calle, perdón, era como que daba un color azul, o sea, ese ser, lo que estaba ahí, y que lo estaba viendo fijamente. O sea, él lo ve a la ventana y está eso viéndolo fijamente. O sea, y él dice, o sea, lo relaciona que ese sentimiento de decir algo no está bien y algo que siente que lo están observando. Y dice que lo que más le aterró, obviamente, fue los ojos, pero también la altura, que era demasiado alto para una persona normal. Y, o sea, vos te despertás y mirás que algo te está viendo, también Sí. es muy aterrador. Sí. Bueno, la cosa es que dice que él cerró sus ojos, como tratando de decir, esto no es real, esto no es real. Y cuando él los abrió, ya no estaba, ya se había ido. Dice que, aún así, él seguía sin poderse mover y el ambiente se sentía un poco denso todavía. No sé cómo, dice, pero se terminó durmiendo, vos sabés, te hablas y te decís como, bueno, ni modo, ya pasó, no sé si es real, me voy a dormir y ya. No le contó a nadie lo que vio esa noche, pero él sigue pensando, es raro que yo en esa vez sí miré algo aterrador, o sea, algo extraño, porque normalmente en mis parálisis de sueño no veo nada, o sea, solamente no me puedo mover ni hablar. Y Sí. él sigue pensando que si lo que vio era un sueño, una parálisis de sueño, o si en realidad alguien estaba viéndolo en la ventana, que ¡ay! ¡Qué aterrador! A mí siempre me ha dado miedo. Bueno, cuando yo empecé con este tema de lo paranormal, antes de que me empezaran a pasar cosas, yo veía mucho películas de extraterrestres. Y entonces yo cada vez que sentía que me estaban viendo siempre pensaba, es un extraterrestre. Sí. Es como que, ay, me quieren abducir. A mí se me metió una cosa en la mente horrible, porque había visto una película que me dejó aterrada, pero fíjate, no me acuerdo del nombre de esta película. Tal vez alguno de ustedes se acuerda de que están como, ¿cómo se le puede decir? No es granja, pero es como en una quinta, pues, una casa alejada, pues, de la ciudad. Y estaba la mayoría de la familia en esa casa, parece que estaban pasando Navidad, no sé qué era. La cosa es que comenzaron a apagar las luces, empezaron a escuchar sonidos. Bueno, y estaban haciendo la grabación como que si fuera actividad paranormal, así igualito, como que si fuera en primera persona. Entonces, ya empiezan a mostrar de que como que son extraterrestres los que los están invadiendo, pues, que los quieren abducir. No es señales. No, Es una película, un poco eso. es una película súper vieja. Yo tenía como 12 años, creo, cuando la vi. Me dejó atormentada, Sí. Pensando que a mí me iban a ir a abducir. Sí. Ay, Sí, no. horrible, sí. Lo que pasa es que, no sé, o sea, el concepto de pensar de que alguien nos va a venir a hacer daño desde afuera del planeta ya es aterrador, porque no sabes qué es lo que va a venir exactamente. Sí. Entonces, más que todo es el miedo de qué son, cómo se ven, o sea, no son igual, o son iguales que nosotros o no son igual que nosotros, no sé. Sí. Y él, Fernando no aclara que él pensó que era un extraterrestre, pero la descripción que da no es típico como de un fantasma o tal vez podría ser un demonio, pero normalmente los demonios son un poco más diferentes. Sí. No, pero esa descripción, bueno, no estoy diciendo tampoco que sean extraterrestres, pero esa descripción que él lo ve como alguien súper grande, de color azul. Alto, sí, color azul. Sí, eso. Y los ojos eran muy grandes. Ay, no, qué miedo. Sí. Sí, entonces esa es la historia de Fernando y bueno. Bueno, la siguiente historia que les voy a contar es acerca de duendes y le pasó también a la mamá de otra suscriptora que dice que cuando ella era joven vivía en el campo con su familia, que ellos tenían la costumbre de irse a bañar al río. Entonces en una ocasión dice que ella pues se fue sola a bañarse y que en el camino vio unas florcitas bien bonitas, entonces decidió pues arrancarlas, ¿verdad? Para llevarlas a su casa. Bueno, y mientras estaba en eso, viendo las flores, los colores y todo, dice que entre los matorrales
o entre el monte, no sé cómo le dicen, escuchó unas voces como de niños. Y entonces que como que se estaban susurrando, riendo y qué extraño, ¿verdad? Que no me puedo bañar así si hay gente aquí. Entonces se fue a ver quién era. Dice que cuando llegó no la vieron, pero ella observó unas personitas pequeñas y ella pensó que eran unos niños, pero que entre ellos, que mientras ellos estaban conversando, de repente les vio un rostro como de ancianos. Entonces sí que esto la asustó un montón, que se fue corriendo para su casa, no se bañó siquiera en el río, se fue corriendo para su casa, le contó a su mamá. Entonces la señora le dijo, pues yo creo que viste unos duendes, le dice, porque ellos siempre están cerca del río. Entonces, bueno, la cosa es que ella no volvió a ir sola al río a bañarse, siempre iba acompañada de alguien porque le dio mucho miedo, ¿verdad? Claro, sí. Y la mamá se lo dice de lo más normal. ¿Seguro viste unos duendes? Unos duendes, sí. ¡Qué miedo! Bueno, es que no, lo normal en el campo, ¿verdad? Creo que en el campo pasan muchas cosas, de duendes, de brujas. Sí, de hecho tengo unas historias de campo que están muy buenas para para los próximos capítulos y son cosas que, o sea, son historias que normalmente no se ven en la ciudad porque pues no existen ese tipo de ambiente, por así decirlo, como animales como vacas, caballos, no hay. Entonces también hay historias con animales muy aterradoras en el campo y están muy interesantes las historias. En los próximos capítulos las vamos a relatar. Sí, y los duendes también son 100% como que el más típico decir, es que vi a los duendes, porque se supone que los duendes son, digamos que espíritus del monte, ¿no? O seres del monte, que son necesitan lugares más solitarios, porque en la ciudad sí hay historias de duendes, pero no es tan común como en el campo. Sí. Mi segunda historia es de un sueño aterrador y creo que vos has tenido muchos sueños así, ¿no? Como digamos, no premonitorios, sino que más bien como que la situación que estás viviendo como la refleja en los sueños, no sé si podría decirse así. Bueno, dice Alicia que cuando ella cumplió 18 años se mudó a la casa de su hermana que vivía cerca de la capital. La razón era porque quería trabajar y estudiar en la universidad, ya que su familia pues no podía pagarle los estudios, eran de bajos recursos. Y dice que al principio todo iba bien, ya había conseguido trabajo y pues vivía con su hermana, su esposo y los 4 hijos que ellos tenían. Pero al pasar los meses dice que la relación entre su hermana y su cuñado empezó como que a irse, a pelear mucho, empezaron a pelear. Estaban muy mal, o sea, entonces como que era muy incómoda la situación porque ella estaba ahí y no tenía cómo irse, porque pues no ganaba mucho dinero en su trabajo y pues la cosa es que era muy densa el ambiente, la energía que se sentía en ese lugar. Y dice que una noche ella llega de su trabajo muy cansada y ella dormía con su sobrino en su habitación. Solo había 2 habitaciones, la de los sobrinos y la de su cuñado y su hermana. Y las 2 habitaciones estaban pegadas, entonces en la habitación donde ella dormía, enfrente se miraba la sala, como que se miraba, digámoslo así, cuando la puerta estaba abierta, sí tenía puerta, pero se miraba todo, solo abría la puerta y ahí estaba la sala. Dice que ella normalmente en los sueños no suele, ¿cómo podría decirte? Soñar con lugares que existen en la vida real, que ella conoce. O sea, todos los sueños que ella tiene son como ficticios. Por ejemplo, decir, ella vive en la capital y ella sueña con la capital y no es el mismo lugar. Simplemente es como, en su mente ya lo sabe, pero no es el mismo lugar que en la vida real. Entonces, por eso para ella se le hizo muy extraño este sueño. Dice que pues ella está acostada y se despierta. La puerta de la habitación estaba abierta en el sueño. Y cuando ella se despierta, empieza a ver que, o sea, de la sala empiezan a pasar como sombras para describirse los mejores, como los dementores de Harry Potter, y empiezan a pasar muchas sombras. Pero lo más aterrador, dice, es que todo era exactamente como en la vida real.
Y eso fue lo que le llenó de miedo, le dio mucho miedo porque dice yo, o sea, no suelo soñar así con lugares. Y entonces como que pasaban de un lado a otro, así, flotando, y no la miraban a ella, simplemente como que ellos estaban ahí, pues. Y la cosa es que se despertó, cuando se despertó, pues muy alterada, y se tuvo que dormir otra vez, no tenía otra opción, no despertó a su hermana, tampoco le dijo después porque al final la situación entre su hermana y su cuñado ya era muy, muy densa, pues no quería como que, digamos, agregarle sal a la herida. Y dice que pues pasó el tiempo y ella pudo mudarse a otro lugar, ya pues ya le dio su sueldo, su salario le dio para mudarse a otro lugar, y muchos meses después su hermana y su cuñado se separan. Pero ella, cuando se pone a pensar en ese sueño, lo relaciona muchísimo con que la pelea que tenía su hermana con su cuñado, porque de verdad era muy horrible. Y también se decía pues en el barrio como que alguien le había hecho brujería a esa familia, pues a la familia de su hermana, porque eran bastante unidos, o sea, tenían 4 hijos, ya llevaban mucho tiempo, habían construido su casa como juntos, y entonces como que de repente empiezan a pelear, hubo infidelidades, entonces como que todo se destrozó. Y ella lo relaciona que tal vez todo eso que estaba ahí, esas cosas que vio, esos espantos, no sé, esa sombra, era todo lo malo que estaba pasando en la familia, todo lo malo que había en la casa, y la casa se sentía bastante densa, bastante como de esas casas que vos entras y sentís como una tristeza, como una depresión, o sea, no sentís alegría de estar en ese lugar y querer irte lo más pronto posible, así lo sentía ella. Y dice que pues esa fue su historia, ese fue su sueño aterrador, que sí le dio muchísimo miedo porque estaba todo normal como en la vida real, y pues eso fue lo que más la alteró. Sí, eso de tener a mí me ha pasado en 2 ocasiones tener que son sueños, pero me ha sido bien extraño, porque, o sea, son sueños, pero yo siento que están pasando realmente. Pero cuando me he despertado, estoy en el lugar, mira, por ejemplo, una vez estaba soñando, o pesadilla, no sé, que había alguien en una habitación pequeña que nosotros ocupamos para pues tener la plancha, como bodeguita, pues, que yo andaba buscando a alguien que estaba ahí en la bodega, y que me daba mucho miedo, pero que yo quería ir a ver qué era lo que estaba ahí. Entonces me levanté en mi sueño, fui a ese cuarto y estaba buscando, y me sentía muy asustada. Pero la cosa es que cuando me despierto, yo estaba ahí, en el cuarto, en la bodega. ¿Me entendés? O sea, lo estaba soñando, pero al mismo tiempo como que lo estaba haciendo. Como sonámbula, pero... Podría ser, no. Sí, pero eso es lo extraño, de que yo estaba soñando que estaba ahí, y cuando me desperté estaba ahí. Entonces, y es muy peligroso. Sí. Bueno, nosotras acabamos de ver la película, hace poco miramos la película de El teléfono negro, la 2, y muy parecido a lo que ella vivía, porque ella se iba a los lugares en la vida real, pero también lo estaba soñando al mismo tiempo, entonces idéntico. Ay, eso horrible. Es muy, muy aterrador, porque te puede ir. No, yo cuando me despierto y que veo que estoy ahí, me dio un susto y me salí y me fui a acostar. Y me da la vibra como que algo te estaba llamando. Ay, no sé. Por algo fuiste. Y en otra ocasión, sí, y en otra ocasión igual estaba soñando que estaba acostada y que andaba una de esas arañas en mi país, aquí lo llamamos araña matacaballo. Que son unas grandotas negras, sí. Y que estaba en la cortina detrás de mi cabeza y mi ventana. Y que yo la estaba viendo y gritaba, pero que estaba justo ahí pegada aquí detrás de mi cabeza, y que yo le hacía así, y que me saltaba pues de la cama del susto, y cuando me desperté, no me digas que ahí estaba. No estaba ahí, pero como que salté y quedé viendo así, como que si lo estuviera viviendo. Horrible. Sí. Y yo, ay, una pesadilla completamente. No, gracias a Dios que no había nada. Ay, ahorita me recordaste que yo tuve un sueño, una pesadilla, pues, igual. Yo siempre dormía con mi mamá, o sea, desde pequeña, y mi mamá siempre ponía mosquiteros por los mosquitos. Ella dormía de este lado y yo dormía como que en la cabeza al lado de sus pies. Y
estaba soñando justo de una araña que estaba pegada en el mosquitero y se sintió tan real que me desperté desperté a mi mamá, como, ¡ay, una araña, una araña! Pero es que créeme, Fabiola, y no era una araña de esa, era más grande, o sea, como así, no sé, era, uy, pero en el sueño era real, ay, no. todo real, sí. Es que me dan cosas. Y cuando me desperté, gracias a Dios que no había nada de araña, porque me hubiera picado una de esas, me hubiera muerto, creo. Sí. Ay, qué horrible. Sí. Bueno, la siguiente historia que les voy a compartir es de una seguidora que es de aquí de nuestro país, que dice que hace muchos años, hace aproximadamente como unos 12, 13 años, ella supo que su suegra le estaba haciendo brujería. Antes de contarles cómo se dio cuenta, les voy a contar qué era lo que ella percibía o las cosas que le pasaban, pues, y que ella llegó a la conclusión de que era por la brujería que le estaban haciendo. Bueno, ella dice de que discutía mucho con su esposo, demasiado, había muchas infidelidades por parte de él. Bueno, ellos al principio, ellos tienen 2 hijos, pero cuando tuvieron a su primer hijo, el niño decía que veía sombras o que alguien siempre estaba junto a él cuando estaba jugando con la consola. Entonces él siempre se iba corriendo donde su mamá y le decía, alguien está conmigo, no sé qué es, pero yo siento que alguien está conmigo. Entonces ella lo relacionaba como que tenía muchos problemas el niño por vivir o ver los pleitos que ellos tenían. Entonces ella lo relacionaba con eso y entonces lo llevaba al psicólogo. Bueno, 7 años después tuvieron a su segundo hijo. Y el niño también decía de que miraba sombras. Ella pensó que esto era raro porque para ese entonces ya habían más o menos limado asperezas y ya se estaban llevando un poco mejor. Pero de repente los niños, ella los mandaba donde su suegra a veces pues para que los visitara. Oye, ahí estaban sus otros primitos, entonces los mandaba para que jugaran, pues se recrearan. Y hubo un tiempo que estos niños peleaban mucho entre ellos. El mayor lastimaba mucho al pequeño. Y entonces, pues, no sé, ella miraba que nada de esto era normal. Después ella vio unas sombras en su casa que le asustaron mucho. Decía que le movían la cama cuando ella estaba acostada. Cuando estaba sola, sí, pasaban estas cosas. Y ella decía también que será, tendré algún problema. Pues, me estoy imaginando cosas. También fue al psicólogo, pues, pero nada, obviamente. Y entonces, bueno, siguieron su vida y otra vez empezaron con los problemas entre parejas. Un día de tantos, cuando ella manda a los niños donde su abuela, el mayor le llegó contando de que había visto una foto de ella en el cuarto de su abuela. Y entonces le dijo, pero ¿cómo así como que una foto mía? Le dice, ¿qué tiene de malo? Una fotografía, amor, no te preocupes. No, mamá, pero es que lo que pasa es que habían unos alfileres en tus ojos. Uy, no. Sí, y habían como unas mechitas de cabello enredadas en la foto. Entonces ella dijo, uy, no, esto está bien raro. Como ella cree mucho en esto, empezó a comprar anillos de acero, que dicen que los anillos de acero te protegen. Como que bloquea eso, bloquean, que sí. te quieren hacer pues, con brujería. Pero los anillos se le quebraban, se le rajaban, sí. Entonces, bueno, ella empezó a echar sal en las orillas de su puerta, porque como les digo, ella cree mucho en esto. Sí. Cada vez que llega alguna visita, o de la señora especialmente, esa señora no quería entrar. No quería entrar, entonces ella se quedó, esto está bien. Muy raro. Sí. Muy raro, entonces no es invento del niño, pues, ¿verdad? Ya ellos se separaron y todo en su vida empezó a mejorar, los niños empezaron a mejorar su comportamiento y todo, ya no miraban sombras y bueno, eso sí. Qué triste, ¿no? Darte cuenta de que tu suegra llegó a ese punto de querer hacerte daño e incluso le hacía daño a sus nietos también, ¿no? Porque, porque los niños miraban cosas. Exactamente, era tan fuerte ese tipo de trabajo que le había hecho, pero me llama mucho la atención esto de la sal, que ella no podía entrar, pero llegar a este punto de hacerle daño
Es muy triste y muy, ¿cómo podría decirlo? Decepcionante hasta cierto punto, porque pues sea lo que sea, es tu suegra y no esperas que te haga ese tipo de cosas, ¿no? Exactamente, sí. Y con qué intenciones también. Ay, no, qué Ay, no. triste. Me recuerda a la historia que acabo de contar, la segunda historia de que se decían pues en el barrio que le habían hecho brujería, no, alguien le había hecho brujería a esa pareja y que por eso peleaban tanto y llegaron a separarse, que había muchas infidelidades también, y esa pesadez que se sentía en la casa podría ser también como lo mismo que alguien le hizo brujería. Sí. Claro, no la suegra, pero sí alguien, ¿no? Sí. No, esto de las suegras con las nueras sí he leído bastante historia, en otros podcasts también, bien turbias, yo no sé qué les pasa. Es que le agarran una obsesión con los hijos, ¿por qué? Sí, ajá, Sí. muy extraño eso. Hay unas bien turbias que he leído que hasta se acuestan con hijos, o tienen relaciones con ellos. Tienen una relación muy, turbia, como decís, muy extraña, muy tóxica, podría decirse, porque no suele pasar tanto como la mamá con una hija, o sea, no es así, pero la mamá y un hijo sí como que hay cosas muy extrañas. No decimos que todo, pero sí hay muchos casos que se han visto, se han escuchado y está muy, muy raro eso. Me imagino que hay algo psicológico, como que tratar con estas personas que llegan a ese punto, ¿no? Sí. Porque al final es tu hijo, ¿no? Tienen que tener su vida. Sí. Exactamente. Sí. Bueno. Y bueno, la última historia que les voy a compartir es una historia que me dio muchísimo miedo por la descripción, o sea, de este ser de la historia, que es muy, muy aterradora, muy inusual también, si se podría decir así. Y la historia es de Julieta, pero no le pasó a ella. La tía de Julieta se la contó a su mamá y su mamá se la contó a ella. Bueno, dice que la tía de Julieta vivía con su esposo. Y en esos tiempos, como que en los pueblitos pequeños no había electricidad, entonces era muy oscuro y si había luna llena todo se veía claro. Era muy, también como que las casas estaban muy separadas una de la otra y pues era así como vivían en esos tiempos. Dice que la tía de Julieta, el marido de la tía de Julieta era un borrachito. O sea, era alguien que tomaba mucho, vos te imaginas ese típico hombre machista, y más en esos tiempos, y andaba con otras mujeres, regresaba muy, pero muy tarde a su casa, y su tía cada noche se quedaba esperándolo, porque aunque él se comportara así, ella lo quería mucho, y pues estaba, digamos que, en estas relaciones tóxicas, y que en esos tiempos era mucho más común aguantar todo este tipo de cosas de sus parejas. Y pues ella siempre estaba afuera esperándolo que regresara. Bueno, en una de esas noches, esas madrugadas, el señor viene regresando ya tipo 12 de la noche y la señora está afuera esperándolo. Dice que había luna llena, así que se miraba muy claro todo. Bueno, entonces ella lo mira venir como a 5 cuadras de distancia. Ella ya sabe que es su esposo por el caminadito, ha ido borracho y lo ve. Pero lo extraño es como que ya él se va acercando más, ella ve que alguien o una sombra se veía detrás de él, pero lo extraño que ella veía era como que venía brincando esa sombra. Ella no podía verlo bien con exactitud, pero sí miraba que brincaba, y dice que cada vez que brincaba como que se iba haciendo más grande, se iba haciendo más grande, y ya más cerca pudo verlo bien, y dice que lo que miró era como este típico demonio rojo que vos te imaginas, no sé si La Noche del Demonio, la primera, ¿recordás el demonio rojo? Algo así, pero pequeño. Y lo más aterrador era como que venía en un resorte y por eso es que se veía brincando, pero se iba haciendo más grande con cada saltada. Y ella miraba como que su esposo no se percataba que algo detrás de él venía, ¿no? Y dice que, o sea, venía con el resorte. Vos ya imagínate una imagen así, de un demonio brincando y con una sonrisa aterradora, horrible, como burlándose, pues. Y bueno, la cosa es que dice que su tía empezó a gritarle a su esposo: apúrate, que viene alguien detrás de vos, viene un demonio, le dijo la señora, porque era religiosa y pues lo único que pudo pensar y relacionarlo fue con un demonio. Y el señor ya venía un poco más cerca y le dice, empieza a tratarla, a insultarla: cállate, vieja tal, así, no sé qué, no sé cuándo, métete a la casa.
como que no le puso mente, él no sabía, no se percataba, nada. Él venía en su borrachera, como dicen. Y la cosa es que ella, asustada, dice, yo no me voy a quedar esperándolo porque venía esa cosa con él atrás. Entonces ella se mete a la casa, pero sigue con la puerta abierta esperando que él entre. Y dice que cuando el señor se para enfrente de la casa, la figura estaba ahí, ya estaba gigantísima. Y con esa sonrisa burlona, y hasta ese momento el señor ya se percató que había algo detrás de él. O sea, él no lo vio, pero dice que sintió que había algo detrás de él. Y fue cuando él quiso entrar, cuando supo que no podía entrar. Y lo que él describe es que como que se reía, como que algo estaba como esa risita macabra, y sentía esa pesadez detrás de él y no podía entrar a la casa, como que un escudo invisible. O sea, él quería entrar y ¡pum!, se lo impedía. Entonces la señora desesperada, o sea, ella se quedó adentro de la casa y solo miraba que su esposo estaba así, en esa situación. Le dice, entra así de espalda o como sea. O sea, ella le dijo varias opciones, pues. Y él pudo entrar y esa cosa se quedó atrás. O sea, no, como te digo, no pudo entrar, pero seguía ahí parada, alta. El señor entra, cierra la puerta y cae. El señor cae enfermo por una semana, dormido todos los días, dice, como que se enfermó con fiebre, con todo lo que te imaginarás. Y ya tiempo después fue cuando él se recuperó y fue cuando justo dijo esto de la risa, porque pues la señora no escuchaba la risa, solo miraba la risa macabra, ¿no? Entonces el señor se recupera y le dice que pues cuando ella le estaba gritando desde las 5 cuadras de distancia, él no escuchaba nada. O sea, solo miraba como que ella hacía mueca y eso, y no sentía nada. Pero ya cuando él quiso entrar a la casa fue cuando sintió esa pesadez, así lo describe, y la pesadez y esas risitas macabras, como cuando él quería entrar y se burlaban de él. Eso fue lo que él vivió, pues esa fue, desde su punto de vista, esa fue su experiencia. Pero no solo eso, dice que también cuando él estaba enfermo, porque sí pasaba dormido casi todo el día, él soñaba que él estaba en el infierno, literal, estaba en fuego y que lo torturaba y que él no podía salir de ahí, y como que cada sueño que tenía era un tormento. Entonces cuando él se recupera tiempo después, dice que se vuelve evangélico, deja de tomar, deja de emborracharse y todo ese tipo de cosas, y él llega a la conclusión de que lo que él vivió, o sea, todo ese demonio, pues digamos que estaba ahí, era el diablo que quería llevárselo por toda la vida que estaba llevando, por todas las cosas que hacía mal, cómo trataba a su esposa, y bueno, se supone que él se hizo cristiano, evangélico, y ya no le volvió a pasar nada, o sea, porque ya no salía de noche, no andaba con mujeres, no tomaba, entonces ya, como que ahí fue la experiencia que, digamos, que lo llevó a hacer un cambio en su vida, y fue muy aterradora, ¿no? Demasiado, Y él dice que si él sentía esto, como que si él volvía a caer en esto, ahora el diablo sí se lo iba a llevar de verdad. Ay, pero mira, cuando me describía, porque me la contaron, o sea, la persona, Julieta me la contó a mí personalmente y después yo le escribí. Ella hacía todas las muecas que o sea, como su mamá se la había contado a ella, cómo brincaba esto y se burlaba, o sea, un demonio rojo con cuernitos. Ay, no, solo imaginarme esto me da muchísimo miedo. Y que se va haciendo grande, ay, no. Ajá, y que se hizo grandísimo al final. Uy, no, me imagino que será su forma real, ¿no? Sí, pero está muy buena esta historia, de verdad. Cuando me la contaron, yo sentí el verdadero miedo que ese señor y que su tía también sintió. Sí. Bueno, entonces creo que esas son todas las historias de este episodio. Y si ustedes tienen una historia parecida o simplemente tienen una historia sobrenatural que quieran compartirla, ya saben que tenemos el correo electrónico vienedenochepodcast@gmail.com, donde las pueden enviar de manera escrita, pero también con un audio de 7 minutos. Bueno, y los enlaces de nuestras redes están en la descripción del canal para que vayan a seguirnos. Bueno, y eso ha sido todo por este video. Nos vemos en el próximo episodio.